Vámonos con este ejercicio de física. Tenemos este sistema, tenemos un plano inclinado, 35 grados, tenemos la masa 1 atada a una cuerda, acá hay una polea, la misma cuerda, y tenemos la masa 2. El problema nos da los siguientes datos. Nos dicen, la masa 1 es de 1,5 kilogramos, la masa 2 es de 3 kilogramos y el coeficiente de fricción cinético es de 0,4. Y además nos indican que el movimiento es en esta dirección, es decir, la masa 2 arrastra a la masa 1. En ese sentido, lo primero que tendríamos que hacer y tener en cuenta es que, bueno, vamos a resolver el sistema y lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de Newton de tal forma que, pues, sepamos los valores de las fuerzas que actúan en este sistema y también pues el valor de la aceleración. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es analizar cada uno de los cuerpos por separado haciendo un diagrama de cuerpo libre. Analicemos entonces primero la masa 1. Si nosotros nos fijamos, la masa 1 se encuentra más o menos inclinada en este sentido, masa 1, y tenemos que mirar varias cosas y es hacernos el problema más fácil. Nosotros podríamos indicar que hacia abajo va el peso y entonces tendríamos la fuerza de tensión hacia allá, la fricción hacia este lado, la normal en dirección perpendicular, pero si nosotros hacemos un eje de coordenadas en este sentido, tendríamos que descomponer una fuerza, dos fuerzas y tres fuerzas, porque solo tendríamos el peso en el eje Y. Pero si nosotros nos hacemos el problema más fácil, más sencillo, si nos hacemos la vida más sencilla, podemos establecer un sistema de coordenadas que vaya de esta forma. En el sentido en el que aquí ubiquemos nuestro eje Y, aquí vaya nuestro eje X, aquí pues estará menos y aquí estará menos X. De esta forma, pues fíjense que nosotros ahora sí tendremos una fuerza hacia allá, una hacia acá, y solo tendremos que descomponer una. Ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos que las fuerzas que actúan sobre la masa 1, en primer lugar, podemos hablar de la tensión. Como hay una cuerda, ¿cierto? Podemos hablar de que hacia la derecha, en dirección X positiva, existe la fuerza de tensión. En dirección perpendicular a la superficie existe la fuerza normal, ¿cierto? Es la fuerza que pues básicamente nos indica que esa fuerza tiene que existir porque si no el cuerpo se hundiría, ¿cierto? Y va en dirección perpendicular a la superficie. Hacia la izquierda tenemos, si el movimiento como nos indica el problema va hacia acá, hacia la derecha, pues la fuerza que se opone al movimiento, en este caso la fricción, pues va hacia el sentido contrario. Y entonces ahí tenemos la fuerza de fricción, de la cual ya conocemos el coeficiente de fricción cinético. Y fíjense entonces que ahora ya tenemos tres fuerzas, básicamente en los ejes que nosotros denominamos. Simplemente nosotros tenemos una fuerza adicional, que en este caso recuerden que es el peso, que va hacia abajo. Y aquí tenemos W1, el peso de la masa 1. Entonces fíjense que esta W1 pues va a tener una componente en el eje X, un pedacito en el eje X y va a tener un pedacito en el eje Y. Es decir, que esa componente de W va a tener un pedazo asociado aquí al eje Y, ¿cierto? Y va a tener un pedacito asociado al eje de las X, que vendría siendo por acá este pedacito. Sin olvidarnos de que por ahí está la fricción. ¿Listos? Entonces, esto es lo que vamos a tener. El peso lo vamos a descomponer de tal forma que podamos hablar del peso tanto en el eje X como en el eje Y. Fíjense que si hubiéramos definido el sistema de coordenadas de otra forma, pues simplemente hubiéramos tenido que descomponer no una fuerza, sino tres fuerzas. Pero aquí solo vamos a descomponer el peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces fíjense en lo siguiente. Si, como este es nuestro eje de coordenadas, nosotros podemos hacer que este triángulo que se forma acá, donde aquí está la masa 1, es este mismo triángulo que estamos formando acá, pues aquí tendríamos un ángulo, si hacemos que este es el mismo triángulo, si lo vemos, este es el ángulo de 35 grados. ¿Listos? Pare de contar, ángulo de 35 grados. Y tenemos, fíjense, un triángulo que va aquí. El ángulo que hay acá es un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Y por geometría, en los triángulos la suma nos tiene que dar 180 grados y por eso podemos decir que este ángulo que hay acá viene siendo de 55 grados. ¿Listo? De 55 grados. Ahora bien, eso para este triángulo. Lo que nosotros necesitamos en este momento es saber cuánto vale este lado de acá, que es la componente en el eje X del peso, y este lado de acá, que es la componente en el eje Y del peso.
pero para eso necesitamos hallar el valor de este ángulo que hay acá. Eso es lo que necesitamos hacer, hallar el valor de este ángulo que hay acá. En ese sentido, fíjense que podemos aplicar varios conceptos de la geometría y podemos decir que este ángulo es igual a este ángulo por el criterio de ángulos alternos internos. Entonces este va a valer 55, este que es el ángulo recto va a valer 90 y por descarte, pues este ángulo que va a ser nuestro ángulo en cuestión va a valer 35 grados. ¿Cierto? Después de hacer un poquito de geometría, identificamos el ángulo. ¿Vale? Ahora sí, ya nosotros podemos hacer una sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Pero antes tenemos que saber una cosa, y es que el peso lo estamos descomponiendo en el eje X y en el eje Y. Fíjense que en el eje X tenemos cateto opuesto. El cateto opuesto a este ángulo es el eje X. Entonces podríamos decir que W en X, W1 en X, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a W, ¿cierto? Va a ser igual a mg que es peso al fin y al cabo, W, por el, o pongámosle W para no complicarnos, va a ser igual a W1 por, como es cateto opuesto, el cateto opuesto siempre lo asociamos al seno del ángulo, por el seno de 35 grados. Eso es W en X. Y W1, es decir, el peso en Y, va a ser igual a W1, el valor de la